Y si llega el hermano Hernán, me hacen recuerdo de que le corresponde la disertación. Perfecto, aquí estamos. El, el pecado que cometió David con Betsabé va a traer consecuencias posteriormente a la vida de David, o en la vida, durante toda la vida de David. Es un hombre que sufrió bastante realmente, fue probado porque fue perseguido por Saúl, se despertó la envidia, no era considerado tampoco entre sus hermanos él porque era el más joven, se dedicaba a pastorear las ovejas y manifestó su fe en Dios cuando venció al gigante Goliat. No está muy claro cómo es que ingresa a la corte de Saúl. Algunos señalan que fue por medio de tocar instrumentos musicales para apaciguar los ataques repentinos que le venía a Saúl. Otros dicen cuando mata al gigante Goliat. De alguna de esas, una de esas formas, al matar al gigante Goliat o por ser cantor, ingresa a la corte de Saúl, pero inmediatamente comienza la envidia y, y el propósito de asesinar, acabar con la vida de David. Huye, finalmente termina en el reinado conforme al llamado que Dios le había hecho o lo había constituido. Además que el legítimo rey, porque dentro de los propósitos, los planes de Dios, es que la tribu de Judá era la que le pertenecía el cetro. Y cuando establece la monarquía el Señor, fue la voluntad permisiva. Lo podemos ver porque a pesar de las advertencias que le había hecho Samuel al pueblo, de que se va a comportar de una manera tiránica, va a confiscar los bienes, va a diezmar, va a esclavizar a la gente, a pesar de eso, esas advertencias, el pueblo insistió en que querían tener rey y ser como todas las otras naciones, y que Jehová no fuera el rey de Israel, querían ver algo visible, algo terrenal, un hombre que los llevara a la guerra. Y Dios escoge a un benjaminita, ¿eh? Ahí ya estamos viendo que es una voluntad permisiva de Dios. No sé si decirlo a regañadiente o no, no estoy muy seguro de utilizar esa palabra, pero no estuvo dentro de los planes o de los propósitos perfectos, voluntad perfecta de Dios, porque no lo escoge de la tribu de Judá, sino uno de Benjamín. Y también algunos autores, comentaristas, exégetas de las Escrituras, cuando se refieren a Saúl, se refieren a él como uno de los jueces, como uno de los príncipes de Israel, no como el rey de Israel. Y, y después llama a David, sí, él de la tribu de Judá, el legítimo rey, que está contemplado dentro de la ley. Por medio de él va a venir, por medio de esta tribu, de la tribu de Judá, van a venir los reyes de Israel. Y este sí es conforme al corazón de Dios y se puede destacar por la fe que él tiene, por la sencillez, no sé si decirlo de humildad, pero es un hombre que sí es sencillo, es humilde porque reconoce su pecado, se arrepiente y es vulnerable, comete varios pecados que lo vamos a ver acá. Ya el con Betsabé fue uno de ellos, el otro el censo de Israel. Y el profeta le dice a David, después de haber cometido el pecado con Betsabé, que la espada nunca se iba a apartar de él. Y así va a ser. Vendrá constantes guerras, permanentemente en guerra. Huyó de Saúl, después frecuentes guerras con los filisteos, la rebelión de Absalón, hay otra sublevación, peligros con los filisteos, y una vez casi muere en un combate con otro de los gigantes de los filisteos. Pero de tanto esfuerzo, tantas pruebas, tantos sacrificios, persecuciones, peligros de muerte de este hombre, de este rey, va a morir con la fe en Dios y le va a proporcionar a su hijo, a su sucesor, que es Salomón, un reino estable.
un reino ya consolidado. Lo que va a hacer Salomón, el sucesor de David, es simplemente administrar lo que David con tanto esfuerzo le costó establecer, que es un gran reino. No un imperio, pero un gran reino que sometió a otras naciones a su alrededor. Y uno de las consecuencias del pecado con Betsabé fue esto, que nunca se iba a apartar la espada de él, de su lado. Siempre van a tener conflictos o problemas bélicos. Y esta es la rebelión de Absalón. Esta sublevación, esta conspiración fue fuerte, fue realmente seria. No fue insignificante porque el rey David tuvo que huir de, de Jerusalén para salvar su vida, juntamente con los que le seguían. El pasaje bíblico nos dice cómo este hombre, Absalón, comienza a ganarse el corazón del pueblo. En el capítulo, estamos en el capítulo 15. Capítulo 15, en el verso 12 ya comienza a mencionar el autor de este libro, cómo él comienza a ganarse el corazón del pueblo. En el capítulo 15, verso 4, el verso 6, nos dice: y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio? Y yo les haría justicia. Allá estamos viendo uno de los problemas en la administración de David, que era la agilidad para la administración de justicia. Y de eso, esa va a ser la ocasión, esa va a ser la excusa de Absalón para poder conquistar los corazones de los israelitas, de Israel. Y acontecía que cuando alguno se le acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de Israel. Después, en el verso 10, se proclama deliberadamente como rey. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Se fue a Hebrón. Pide autorización, por supuesto, anteriormente a David para irse a Hebrón. Pero era para eso, para proclamarse en rey. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. No tenían ni siquiera el conocimiento de que la finalidad por la cual fue invitado por Absalón era precisamente para proclamarlo rey. Se hizo muy fuerte la conspiración de Absalón y va a ganarse el corazón también, la parte del pueblo, va, se va a ganar el corazón del consejero David, en el capítulo 15, verso 12. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Profesor, ¿Sí? eh, ¿en qué libro estamos? En Según Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo. Primera de Samuel en el capítulo 15. Ahí estamos trabajando. Ya. ¿Y Profe, qué? ¿Sí, hermano Cristian? es segunda de Samuel lo que está Perdón, leyendo. perdón. Segunda de Samuel. Ah, Exactamente. ya. Segunda Segundo de Samuel, Samuel. capítulo. Segundo libro de Samuel, correcto. David tiene que huir y en el camino va a aparecer Husai. Aquí en el verso 31, 34 no menciona. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofet está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofet. Era consejero, ¿eh? El consejero, nada más y nada menos que el consejero del rey David, va a pasarse a las filas de Absalón. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, y aquí Husai arquita,
que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo a David, si pasares conmigo me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he servido a tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Esa es la misión que le dieron a Husay. Entorpece los consejos de Aitofel, el ex consejero de David, y ahora se ha pasado un traidor porque ha apoyado a Absalón para conspirar contra su papá. Más si volviera a la ciudad y dijera a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido el siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. No está solo, por lo menos, David. Está Husai, está el sacerdote Sadoc, también está Abiatar. Tiene una red de espionaje en el palacio. Bueno, tienes experiencia, David, en, en guerra porque permanentemente ha estado en conflictos bélicos y ahora ya está tratando de solucionar estos problemas que le ha causado su hijo. Vemos que Dios desbarata los planes de Absalón porque interviene en la política interna de las naciones. Aitofel le dice y le aconseja a Absalón. David está huyendo juntamente con los que le acompañan. Están cansados, fatigados, con hambre, con sed. Es el momento preciso para, antes de que crucen el río Jordán, lo vamos a atacar y lo vamos a destruir. Buen consejo le había dado a Aitofel, muy sabio, es un muy buen consejero. Pero Husay le dijo, tú sabes que tu padre, el rey, es un hombre de guerra, no va a estar entre el pueblo, lo más probable es que debe estar escondido ahora entre alguna de las cuevas del territorio y, y están esperando que nosotros vayamos tras ellos. Si nos causan algunas bajas, toda la voluntad del pueblo se va a despertar el temor y la voluntad del pueblo va a desistir de apoyar a Absalón y se van a devolver de ese apoyo, van a volver a confiar en David. Entonces le dijo, es mejor que reunamos a una multitud de todas las tribus de Israel para ir a atacar a David. Cuando ya cruce el Jordán, entonces descenderemos sobre ellos como el rocío en la mañana, la imagen que emplea Husay, y acabaremos con ellos, con todos los que apoyan, y cuando vean la multitud, se van a, la moral de los que siguen a David se va a destruir y va a caer el rey David. Le pareció buena idea a Absalón, la segunda, la de Husay, y rechazó el buen consejo, atinado y sabio consejo de Aitofel. ¿Y cuál fue la consecuencia de Aitofel? En el capítulo 17 dice que se quitó la vida porque no siguieron el consejo de este hombre. Y Jonatán, a ver, capítulo 17, sí, verso 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. En este contexto, en el capítulo 18, en el verso 9, se menciona la muerte de Absalón. Porque hay una guerra, una batalla, que lo dirige Joab, David, antes de comenzar, porque organiza muy bien a su ejército. En el capítulo 18 nos dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefe de millares, jefe de centenares, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvi, hermano de Joab, y una tercera parte el mando de Itaí, el geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. El pueblo dijo que no fuera, que protegiera su vida. Lo que más le recomendó David a los generales, a Joab también,
que era el que dirigía la batalla, tengan cuidado de no atentar contra la vida de su hijo Absalón. Eso fue lo que más le recomendó. Bueno, a Joab, que está acostumbrado a desobedecer a David, no tomarle en cuenta, termina Absalón enredado en un árbol del cuello y el haz no sigue avanzando. Quedó entre el cielo y la tierra. Y Absalón termina muerto por mano de Joab. Le enterró 3 dardos en su corazón y los otros terminaron de lancearlos. El causante de su muerte fue Joab. La consecuencia de su muerte para su padre, evidentemente que se entristeció. Y parecía luto. La victoria que Joab le había dado juntamente con los otros generales, de haber preservado la vida de David, en realidad David lo consideró como un luto. No lo felicitó y es como, cuando llegaron de regreso, es como si hubiesen venido de una derrota. Hay 3 factores que se pueden destacar en esta narración del capítulo 15 al capítulo 18, del estallido de esta rebelión que se produjo. El primer factor que causa esta rebelión, que es una rebelión muy formidable, muy fuerte, se hizo poderosa, nos dice el narrador del libro de Samuel, es el descontento popular por la poca agilidad con la que la corte se trataba los asuntos legales. ¿Cómo se llama, mis hermanos, cuando los trámites son muy engorrosos, se demora mucho? En el gobierno. Cuando no es rápido, sino que tiene que pasar de una oficina a otra persona, llenar trámites, documentos, después venga otro día, espera algunos meses, algunas semanas. ¿Cómo se llama esa demora en estos trámites civiles o públicos, trámites públicos? No es la burocracia, no estoy seguro. No. Eso es, la burocracia. Ese problema existía en la corte de David, al parecer. Por eso que Absalón le dice, ¿quién me pusiera a mí como juez para yo solucionarle sus problemas más rápidamente? Se lo dijo a los israelitas del norte. Ahí se detecta en ese versículo bíblico un problema que había con David. Se estaban demorando mucho en responder los conflictos que le llevaban a este hombre. No sé cómo se solucionaba, porque iban a David. Lo más probable es que David haya tenido una corte, un grupo de personas, tipos de jueces que le ayudaban, pero parece que era muy lento ese proceso. Por eso que la gente, cuando surgió la posibilidad, Absalón gobierna, que sea el rey de Israel, ya tenían la costumbre, sabían que este hombre, Absalón, le soluciona los conflictos de manera rápida y además que empatiza con los israelitas. Ese fue un factor. También, otro, la tensa relación existente entre Judá e Israel. Absalón se puso en un lugar donde las tribus del norte iban a Jerusalén a solucionar los conflictos. Allí él le dice, él conversa con ellos principalmente, con los de Israel, los israelitas, más que con los de Judá. Pero ahí se logra ver que hay algunos problemas, unas tensiones entre las tribus del norte con la tribu del sur, que es Judá. Y en tercer lugar está la oferta de un programa político sugerente al retorno al antiguo sistema de jueces, recordado con nostalgia por el pueblo, porque Joab le dice, ¿quién me pusiera a mí por juez? No, no es por rey, sino ¿quién me pusiera a mí por juez? Es decir, le está diciendo que volvamos nuevamente a lo que antiguamente existía, la época de los jueces. Yo le solucionaría sus problemas, sus conflictos, personalmente, y con agilidad, con rapidez. Aitofel, de Guiló, juega un papel decisivo en los comienzos de la revuelta. Era el consejero de David, pero le traicionó
apoyando a su hijo Absalón. Pero se entiende esta predisposición contra David de este hombre, Ahitofel, porque él era el abuelo de Betsabé. Si es así, entonces había algún prejuicio, había una predisposición contra David, porque era el abuelo de Betsabé. Era un hombre muy sabio, de reconocido prestigio en la corte. Sabe hacer sabe hacer prosperar la rebelión. Si Absalón hubiese obedecido a los consejos atinados, muy pertinentes de Ahitofel, la rebelión o la conspiración hubiese sido exitosa, porque David hubiese muerto ahí. Pero Absalón era influenciable, por eso que va a seguir los consejos de Husay. Absalón posee buenos consejeros, es inteligente también, se gana el pueblo, es muy manipulador, muy populista, y lo vamos a ver después, y tiene gente muy sabia a su alrededor, pero hay un problema que le impide el éxito en este proyecto de la rebelión, de esta revolución armada. En el capítulo 17, en el verso 14, nos dice lo que a él le faltaba. Capítulo 17, verso 14, por favor, hermano Hernán. 17:14 dice: Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Usai el arquita es mejor que el de Ahitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. ¿Qué es lo que le faltaba a Absalón para el éxito en la revolución o en la conspiración? Según ese pasaje bíblico, capítulo 17, verso 14, hermano Cristian, iba a decir algo, ¿no? ¿Qué es lo que le faltaba? No, es que como que da a entender que no siguió el consejo más sabio, sino que siguió el consejo menos acertado, por decirlo así. Y da la razón, ¿eh? Hay una razón por la cual él escoge el peor consejo. En el texto lo menciona, ahí nos dice, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Es decir, él toma una decisión, pero sin embargo, Dios lo influenció. Jehová lo influenció para que hiciese venir mal sobre Absalón. Lo que le faltaba entonces a Absalón era la aprobación de Dios entonces. David tiene la aprobación de Dios. Ni Saúl ni Absalón tienen la aprobación de Dios. Originalmente Saúl sí, pero después ya Dios se apartó. Pero acá él se levanta contra la voluntad de Dios. Dios no lo ha escogido como rey. Él es un conspirador, es un traidor. Eso es lo que más importante le falta, la aprobación y la voluntad de Dios. Y Dios desbarata por medio de Husay, utilizando ese consejo de él, inspirándole o guiándole para que finalmente Absalón tome esa decisión. Con respecto a Absalón, ¿qué es lo que podemos señalar? Es populista y es oportunista. ¿Por qué es populista? Porque dice, ¿quién me pusiera a mí como juez sobre todo Israel? Yo sería capaz de solucionar los problemas rápidamente. No sé si ustedes lo han escuchado anteriormente, esas promesas, mis hermanos. ¿Quién me pusiera a mí por juez? Y yo le solucionaría inmediatamente todos sus problemas. ¿Es familiar o no? ¿Lo han escuchado en alguna parte?
los candidatos cuando hacen campañas políticas siempre hacen frases parecidas, cuando ¿cierto? hay elecciones. Que si me eligieran, a mí, dijo una candidata, se van a terminar las filas en los consultorios. Otro dijo, si me escogen a mí, se le va, se le va a acabar la fiesta a los delincuentes, ya no tendrán chip libre los delincuentes. Y siguen así, más promesas todavía. Mejor salud, mejor educación, mejor calidad de vida, mejores sueldos, mejores pensiones. ¿Quién me pusiera a mí como gobernador para yo solucionarle los problemas fácilmente? A él es populista. Eso es lo que dijo Absalón. Que me pusiera a mí por juez, yo le solucionaría rápidamente los problemas, los conflictos. Y es oportunista también. En toda esta sección no señala. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová, y el rey dijo, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Absalón fue a Hebrón para pagar un voto, supuestamente, pero en realidad, ¿qué es lo que iba a hacer Absalón? Se iba a proclamar rey allá en Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada de lo que ocurría. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Es populista, es oportunista, es mentiroso porque le dijo a David que solamente iba a ofrecer un sacrificio, eso es verdad, pero él tenía otra finalidad, hacerse rey allá en Hebrón. Es manipulador porque manipula a 200 personas que le acompañan. Es conspirador porque conspira juntamente con Aitofel. Esas son las características de Absalón en esta sección bíblica. Sobre las maldiciones pronunciadas, aquí aparece Simei en esta sección, cuando David huía de Absalón. Aparece en escena Simei, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y he aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Eso fue lo que le dijo Simei. Estoy leyendo el capítulo 16, en el verso 7. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza, le dijo uno de los soldados del ejército de David. Pero David concluye, juzga, que Simei es una especie de un profeta, porque acá le dice, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. No le quita la vida, no toma represalias contra este hombre, contra Simei. Piensa David, o por lo menos tiene ciertas precauciones de, de que quizás sea un profeta y Dios mismo lo ha mandado a maldecirle. Por eso dice, no le hagan daño a este hombre. Y si él maldice a Dios, él dice, es misericordioso, porque estas maldiciones que él me da, quizá como es Dios tan misericordioso, lo puede convertir posteriormente en bendición. Así concluye David este episodio con Simei. Simei de la familia de Saúl, quien maldecía a David por la supuesta muerte que había cometido a David contra la familia de Saúl.
por la supuesta usurpación del trono también que le correspondía a Saúl, le señala que aquella desgracia se la merece y el Señor es el que está castigando a David. Todo esto a la luz del contexto es erróneo, porque el, lo que ha ocurrido acá es una conspiración en realidad. Dios sigue apoyando a David. Pero David dice, si el Señor le ha mandado a maldecir, entonces no se le debe hacer nada a este hombre. Según este pasaje, al analizar este episodio con Simei, podemos concluir, no sé si estaremos equivocados, mi hermano, ustedes me indican qué opinan, podemos concluir que aunque el ser humano procure y abra su boca maldiciendo a otro, esto no le garantiza de que la maldición se ejecute o se cumpla, porque nosotros, ni nuestra boca y nuestra misma esencia no tiene esa facultad o ese poder para maldecir a otro. Podemos desearlo, porque aquí estamos viendo a Simei, podemos desear y podemos pronunciarlo también con la boca, la maldición, pero eso no garantiza ni asegura de que esa maldición se va a ejecutar porque no depende de, de nosotros la maldición, depende solamente de Dios. Del mismo modo podemos decir con respecto a la bendición, podemos nosotros desear, y por eso decimos Dios le bendiga, porque cuando decimos Dios le bendiga o Dios te bendiga, estamos reconociendo que no tenemos ese poder, esa facultad de bendecir o maldecir. Estamos diciendo que Dios es el que tiene esa facultad. Por eso le decimos Dios, que Dios le bendiga. Porque en última instancia es el Señor el que puede maldecir o puede bendecir, en el sentido de que se ejecuta esa declaración. ¿Qué opinan ustedes, mis hermanos, con respecto a eso? A esa conclusión a la cual podemos llegar al analizar el episodio de Simei maldiciendo a David. ¿Se entendió la pregunta, verdad? Sí, sí Ah, se ok, entendió. Eh, no, yo creo que bueno, la maldición viene del parte del corazón de él. O sea, pero eso no quiere decir que Dios lo va a maldecir. correcto. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que Job igual maldijo el día el que nació, Mm, pero no sé si Dios habrá maldecido el día. Y bueno, también Pablo dice el que predica otro evangelio sea maldito. mm, Ahora, con respecto a lo de Pablo, sí que tengo mis dudas porque, bueno, él escribió inspirado por Dios. exactamente, Pero así es. él no maldijo, no es que maldijo a otra persona, así que no está diciendo que cualquiera que predique el otro evangelio que no sea el verdadero va a sea maldito, y claro, eso es verdad. Pero con respecto a lo de este personaje, o sea, no hay ninguna garantía de que cayera una maldición sobre David porque él lo maldijera. Simplemente él le deseaba la maldición. Era un deseo de su corazón. Correcto, correcto. No, Eso, no le garantiza entonces el hecho de hablarlo, puesto que de Dios no. determina si ejecutar o no esa bendición Mm. o esa maldición. Y más encima David era un siervo de Dios, pues ahora está maldiciendo a un siervo de Dios. También, claro. Además que él es bendecido porque Dios lo ha escogido y es conforme al corazón de Dios. No sé quién más, quién tiene otra opinión, mis hermanos, o confirma esa opinión, esa conclusión a la cual podemos llegar al analizar este episodio de Simei. Lo menciono porque he escuchado algunas predicaciones donde dice que el poder de la vida y la muerte está en la boca, eso está en Proverbios. Pero lo que quiere decir es que debemos tener cuidado en cuanto a lo que nosotros hablamos porque tenemos nosotros poder para que eso se haga realidad. Pero esto viene del mundo de la lingüística. No sé si de la lingüística o de la filosofía, me parece mucho que viene más de la lingüística, donde las palabras
producen realidades. Y eso es verdad. Joseph Goebbels decía, hay que repetir una mentira varias veces, de diversas maneras, una y otra vez, de muchos modos, para que se vuelva de verdad después, con el tiempo. Joseph Goebbels era el ministro de publicidad de Hitler, ministro de propaganda de Hitler. Eso es lo que él decía. Es verdad porque hay que decir una mentira de muchas maneras y al final termina toda la gente creyendo y eso se transforma en realidad después. Ujú. Hermano Cristian, Sí, iba a hacer una observación en base a eso. En el mundo judío hay una creencia bien específica sobre eso y dicen que, por ejemplo, pero esto viene más de la tendencia cabalística que de la tendencia normal mística, judaica. correcto. Y sí, y dice que cuando alguien revela un sueño, ese sueño pasa porque la persona se lo reveló así. Me explico. Ah, ok. Por ejemplo, usted sueña con vaca. Y si yo le digo eso es muerte, alguien puede morir, pero si yo le digo que eso es vida, alguien puede vivir. Entonces, un rabino creo que le explicaba a su alumno y decía que de acuerdo a lo que ellos interpretaban, Dios podía como hacerlo de cierta forma. Pero esto viene del mundo cabalístico, no tiene que ver con el Ah, mundo sí, muy cristiano. místico, muy místico. Bueno, Sí. es parte del misticismo y el cristianismo también tiene esa parte mística igualmente. Y de hecho los pentecostales nosotros somos la fe, un movimiento místico, ¿ah? No tan supersticioso como aquellos, pero misticismo en el sentido de como de las iglesias orientales, porque la fe en realidad tiene ese aspecto místico igual. Dios habla por medio de sueños, profecías, visiones, las circunstancias, diversos modos. El, pero esto se ha transformado, de ese mundo de la lingüística, se ha transformado y ha llegado a la teología, como atribuyéndole al ser humano poderes extraordinarios con la boca, que produce realidades y estas realidades realmente se pueden ejecutar. Por ejemplo, en cuanto a la maldición, por ejemplo, no va a tener trabajo o vas a ser un fracasado, eso se va a cumplir en la realidad, dicen ellos. O te va a ir bien, va a tener una empresa, eh, en fin, o va a ser exitoso en tu oficio, profesión. Eso también se va a cumplir por el simple hecho de que el ser humano lo pronunció con la boca, de maldición o bendición. El argumento es Joyce Meyer, es una de las promotoras de este movimiento de la confesión positiva, que nosotros tenemos, el fundamento es, nosotros tenemos los genes de Dios, porque somos hijos de Dios, tenemos los genes de Dios. Ah, hay un problema ahí, cuando decimos Mm, genes de Dios. Estamos empleando metáfora de la biología y se lo estamos aplicando a lo espiritual. Hay un problema ahí porque nosotros somos criaturas nada más, no somos mm, dioses. En ese sentido, cuando hablamos de genes, muy mala metáfora porque no tenemos poderes, nosotros somos criaturas, el poder solo está en Dios. Es el problema con esta confesión positiva. mm. Bien, podemos llegar a Profe, esa. eso Sí, más hermano Boris. iba a hacer un comentario. Eso también está mucho influenciado por la metafísica, según tengo entendido. Sí, sí, Cuando sí. dicen, ellos tienen una frase, pues dice, míralo, créelo y recíbelo. Pero eso está ligado con la metafísica, pues, según tengo entendido, y eso ya es más parte del, como este mundo del ocultismo y todas esas cosas. Sí, de la confesión positiva. Es un movimiento que surgió hace un tiempo atrás que se influenció o permeó a las iglesias cristianas evangélicas del decláralo, Mm. decrétalo, confiésalo, eso se va a llevar a Claro, cabo en la realidad. eso, Hasta los o sea, mundanos utilizan esa, pero el neopentecostalismo lo adoptó, lo sacralizó, mm. lo hizo parte de nuestro, pero no es nuestro. Pero Acá eso es el neopentecostalismo, sí. exacto, neopentecostalismo, así es. No es nuestro. Neopentecostalismo clásico, no. No. Aunque igual es como estas doctrinas, estos movimientos, igual salpica a todas las otras iglesias. Hasta los aliancistas, Mm. los bautistas, no bien informados, lo van a adoptar, ¿ah? Si no conocen muy bien de qué se trata esta doctrina. Muy bien. El análisis de la vida de David en esta sección, él es precavido. Es lo que, bueno, él es un hombre experimentado en combate, en batalla, ha librado
Es un hombre que fue exitoso en la huida de Saúl. Se hizo un grupo de personas también, 400 que le seguían. Es precavido. Le dice a Husay, ve al palacio y entrégate al servicio de mi hijo Absalón. Y dile, así como yo serví a tu papá, así también yo voy a servirte a ti, con la misma fidelidad. También le dice, allá está Sadoc, y hay otro sacerdote también, ellos te van a colaborar. Tiene la esperanza de volver pronto al palacio. Sigue confiando en Dios. ¿Ah? No, esto es lo interesante de ahí. Nunca perdió la confianza en Dios. Sigue confiando en que van a volver al palacio otra vez. Está muy preocupado por el prójimo. Se preocupa de otras personas en este trayecto, en esta huida de su hijo Absalón. Se encomienda a la voluntad de Dios, que él haga como a él le parece. En los momentos de desesperación, ora a Dios para desbaratar a los conspiradores. Por eso ora el Señor, desbarata los consejos de Aitofel. Y el Señor responde, porque está en los planes y los propósitos de Dios. Extiende una red de espionaje en el palacio. Ahí en el palacio hay una especie de conspiración. Conspiraron contra él y ahora está Aitofel, Sado y Abiatar, creo que el otro sacerdote, el que le está colaborando a David en el palacio. Eso es lo que podemos apreciar en este episodio. David reconquista el poder nuevamente en el capítulo 19. Vuelve enlutado por la muerte de su hijo Absalón, pero esa actitud es reprochada por Joab. Es extraño los casos, bueno, son familiares, están emparentados, y Joab, aunque es un subordinado del rey, pero él tiene el atrevimiento, o la confianza, mejor dicho, la confianza, para dirigirle la palabra a su rey. En el verso 5 le dice, entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, y hoy has librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviésemos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tu siervo, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Oye, fuerte la declaración de Joab. ¿Eh? ¿Qué le quiso decir con eso? Que si no sale, le dijo al rey, vas a quedar solo. Pareciera que le está diciendo que se va a levantar otro levantamiento armado contra David. Bueno, el David obedece, se levanta y va a asignar a Amasa como su general. Ya Joab no va a ser más el general del ejército de David, sino que va a ser otro, Amasa. En el capítulo 19, verso 13 lo menciona. Es misericordioso con Simei, porque no lo asesina, no lo mata, y es misericordioso también con Mefiboset. El, el siervo de Mefiboset le dice David, ¿y dónde está tu señor, el hijo de tu señor Mefiboset? Él se ha ido a su casa pensando que con la rebelión de Absalón se le van a devolver todas sus tierras. Eso fue lo que le dijo el siervo de Mefiboset a David. Y después David cuando vuelve a Jerusalén se encuentra con Mefiboset y le dice, ¿por qué tú no me seguiste? Y Mefiboset le responde, mi siervo me engañó. Me dijo que yo me fuera y él se fue a encontrar contigo. Entonces David le dijo, no quiero más palabras. La mitad del territorio es para ti y la mitad del territorio es para tu siervo, porque anteriormente se lo había dado todo a su siervo, al siervo de Mefiboset. Como si esta sublevación fuera poco, se levanta otra sublevación después, la sublevación de Seba. Una, un problema tras otro, ¿ah? David realmente no tuvo paz, no tuvo tranquilidad, siempre tuvo conflictos armados. ¿Cuántas personas murieron en esta batalla de Joab con,
con Absalón. Aquí nos señala en el capítulo 18, en el verso 7, nos menciona la cantidad de muertos que hubieron. Hermano Boris, si lo tiene por ahí, por favor. Capítulo 18, en el verso 7, menciona la cantidad de muertos en esta guerra contra De segundo Absalón. de Samuel. Según Samuel, correcto. Segundo de Samuel 18, ¿cuánto dijo? 7. Ya. A ver, 18:7. 18:7 dice, y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Y aquel día hubo una gran matanza y 20.000 hombres perdieron la vida. Hasta muerte, ¿eh? 20.000 hombres fueron los que murieron en este combate a Absalón. Mira lo que puede producir un hombre, ¿eh? Un hombre caprichoso, un hombre que no lo disciplinaron, que quería hacer lo que quería, hacía lo que quería, que era conspirador, oportunista, populista, mentiroso, matar a tanta gente. Bueno, siempre alguien el responsable de tanta muerte. Lo podemos ver en la historia con Hitler, por ejemplo, 5 millones de judíos, con Mao Zedong, algunos dicen 80 millones, otros dicen 70 millones, Mm. como sea, pero es una cantidad pero extraordinaria de gente en China, de hambre. Y Lenin, y después Stalin, ¿cuánta gente murieron? Un solo hombre es capaz de causar tanta muerte. Bueno, acá fue Absalón. Las consecuencias son terribles cuando se trata de conspiraciones, rebeliones armadas. 20.000 muertos. Y aquellos que siguieron a Absalón son los que iban a perder la vida, juntamente con los otros 20.000 hombres muertos. Como si no fuese suficiente tanta levantamiento armado, después se levanta Seba en el capítulo 20. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, también benjaminita. Parece que los de benjaminita se tomaron muy en serio el nombramiento de Saúl como el rey, ¿eh? Es decir, los reyes de Israel tienen que ser benjaminitas, porque él es un benjaminita, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda de Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri, malo de Judá, siguieron a su rey desde Jordán hasta Jerusalén. Ya en este capítulo 20 vemos tensiones entre Judá e Israel del norte. No están divididas las tribus, es una sola nación. Pero vemos ya los conflictos prematuros, embrionarios. Pero ya en la época de los jueces estamos viendo estos problemas. Sí, de la época de los jueces. Los efraínitas se consideran como superiores sobre las otras tribus. Había que rendirle cuenta para cualquier levantamiento armado, conflicto armado, tenían que pedirle, rendirle cuenta a ellos, o invitarle, convocarle a la batalla. Aquí estamos viendo a un hombre de Benjamín, de los del norte, que no reconocen el reinado de David. Y los de Judá siguen a David. Va David mandar a Joab a enfrentarse a Seba. Y en este trayecto, perdón, ya Joab no es el general es Amasa, pero también va Joab. ¿Y qué es lo que hace Joab? Asesina a su general. Otro general muerto por Joab. Primero había matado a Abner, que era el general del ejército de Saúl. Ahora mata al general del ejército que había nombrado David en reemplazo de Joab. Y Joab aquí queda como el único, se consagra como el único general de todo Israel. El poderoso. Vemos aquí a Joab, un hombre muy poderoso, que sirve a David, un buen general,
exitoso en las batallas que ha librado, pero sin embargo es un hombre que no obedece fielmente a David, no cumple las órdenes y no recibe las consecuencias de David, porque al haber matado a Abner debía haber sido asesinado también o muerto por aquello. Falta de disciplina al parecer de David, con sus hijos y también con sus generales de ejército. Muere Amasa, asesinado por Joab. ¿Y qué es lo que hacen los israelitas? Joab llega a una ciudad donde se había refugiado Seba y sale una mujer muy astuta, y parece que la mujer era la que gobernaba y esa ciudad. Y le dice, ¿por qué has venido contra nosotros? Y Joab le dijo, solamente venimos por un solo hombre, por Seba, el que se ha levantado contra David. Y la mujer dijo, te vamos a entregar la cabeza de Seba, te lo vamos a tirar por el muro de esta ciudad. Y ahí tú te devuelves en paz, no hay necesidad de un derramamiento de sangre, te vamos a entregar la cabeza. Y así ocurrió, decapitaron a Seba, le tiraron la cabeza y Joab lo va a llevar a David. Y así termina esta rebelión de Seba. El contexto de la sublevación de Seba. Israel pide explicaciones por qué la tribu de Judá acompaña a David al regreso de Jerusalén, cuando ellos reconocieron después que Israel a David como su rey nuevamente, porque los de Judá tenían cierta reticencia de volver a recibir a David como rey. Los primeros en reconocerlo después de esta conspiración y la muerte de Absalón fueron los del norte, los israelitas. En el intenso debate, Judá respondió con palabras más violentas que los de Israel. Se enojaron, ¿eh? El problema, la palabra suave, ablanda, como el proverbio, mis hermanos, ablanda la ira. Y ellos, los de Judá, hicieron todo lo contrario, hablaron más violentamente, más fuerte que los de Israel. Y eso es lo que fue lo que gestó la sublevación de Seba. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los de Judá? Israel a tus tiendas. Ante esta calorada discusión, Seba hace tocar trompeta para rebelarse contra David. Esa fue la ocasión. Pero ya vemos tensión entre Israel y Judá. David regresa a Jerusalén, son los hombres de Israel, en otro tiempo obediente a las órdenes de Absalón, quienes toman la iniciativa de que David regrese nuevamente. Mire, vea, los que apoyaron a Absalón fueron los israelitas del norte. Y los de Judá tomaron o defendieron a David. Pero después fueron las del norte los que reconocieron primero a David, después de haber muerto a Absalón. En Judá, la tribu a la que pertenecía David son más remisos a aceptarlo de nuevo. David le envía mensajeros para que ellos también soliciten su regreso. En el episodio final se advierte que la relación entre Judá e Israel es tensa. Los de Israel no entienden que los de Judá, habiendo reconocido después que ellos a David, sean quienes tienen que acompañar al rey. En este capítulo recoge las últimas consecuencias de la revuelta de Absalón. Esta no se dará por concluida hasta que Amasa, lugarteniente de Absalón, sea eliminado. Un nuevo intento de rebelión surge en el norte. Ahora se ve el altercado entre Israel y Judá. Después, en el futuro, esto se hace definitivo, la separación o la ruptura entre Judá e Israel. Pero ya por lo menos aquí estamos viendo cómo esto es incipiente, esta tensión, discusión, este conflicto, esta desunión entre las tribus del norte y la del sur Judá. En el capítulo 21 de segundo libro de Samuel, hay un problema, un hambre que sobrevino sobre toda la tierra de Israel, por supuesto. 3 años, por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Hay un hambre, y David no tiene idea cuál es la causa del hambre. Ante esta incertidumbre y duda, pregunta a Dios, y Dios le responde, es por las Gabaonitas. Y David va a conversar con los Gabaonitas. David le dice, ¿qué debo hacer?
Lo que ustedes digan, yo voy a hacer. Danos 7 hombres, le dijeron los gabaonitas, y nosotros los ahorcaremos. Porque Saúl quiso exterminar nuestro pueblo. Nadie hizo nada. Claro, es verdad, nadie hizo nada. Se olvidó este episodio. Ni lo mencionan tampoco los libros anteriores. Pero Saúl casi extermina en un estado de arrebato de Saúl, porque recuerde que era un criminal cuando mata a los sacerdotes de Nob, por ejemplo. Y acá en este pasaje nos dice que también quiso exterminar a los gabaonitas. Nadie recordó, nadie pidió justicia, nadie se acordó de este crimen. Es como si hubiese ocurrido a otro pueblo, un pueblo que no está dentro de nuestro territorio, un pueblo ajeno a los de Israel, pero están integrados dentro del pueblo de Dios. Y nadie hizo nada contra los gabaonitas. Bueno, Dios no lo ha olvidado, ¿ah? Este crimen. Por eso que hay 3 años consecutivos de malas cosechas. Desesperante debe ser la situación con malas cosechas, porque tienen que endeudarse con Egipto, porque siempre cuando había problemas de malas cosechas en la tierra de Canaán, iban a Egipto a buscar alimentos. Ellos dijeron, denos a 7 hombres, descendientes de Saúl, y así vamos a expiar la culpa. El derramamiento de la sangre era una profanación de la tierra. Aquí vamos a explicar esto, cómo se explica el hecho de que se hayan matado a 7 descendientes de Saúl. La ley culpa al pueblo por la muerte de una persona cuyo asesinato no se descubría. El pueblo es culpable del crimen que no se ha sancionado o no se ha hecho justicia. Según lo que dice la ley, entonces, nadie hizo nada frente al casi exterminio de los gabaonitas. Por lo tanto, todo el pueblo es culpable. Por eso vino 3 años de hambre. La ley también decía, para expiar la culpa debe ofrecerse una ternera. Números capítulo 35, si se reconoce al culpable, el culpable se ejecutaba. Bueno, aquí no es que no se descubra quién es el que hizo el crimen. Aquí los gabonitas dijeron Saúl el que nos exterminó, o casi nos exterminó. Pero Saúl ya está muerto, por lo tanto no se le puede ejecutar. Entonces, ¿cómo se va a solucionar este problema? No era justo que los hijos de Saúl pagaran con su vida el crimen de Saúl, pero era la forma más apropiada en que la ley se podía cumplir. En Deuteronomio también dice el capítulo 24, verso 16, que los hijos no llevarán el pecado de los padres. ¿Cómo se puede conciliar este pasaje con los demás pasajes? Un pasaje complejo. Y esta es la explicación que se ha dado. La matanza de los 7 hijos de Saúl, descendiente de Saúl, se perdonó a Mefiboset, porque David hizo un pacto con su amigo Jonatán, por lo tanto se perdona la vida de Mefiboset, pero los otros mueren. Y así se expió la culpa, pero es lo más cercano a lo que la ley exigía. Aquel castigo fue lo más cercano a lo que la ley exigía. Esa es la explicación que se da a este episodio, que es un poco complejo, pero es verdad porque el culpable ya está muerto, por lo tanto ya hay que expiar la culpa del pueblo. David es un hombre sufrido, experimentado en persecución, en guerra, conflictos, no hay paz, no hay descanso, permanentemente está la espada cerca de él. Bueno, porque él había cometido este pecado con Betsabé y el profeta le dijo que eso iba a ser la consecuencia del pecado de este hombre. Y libran guerra contra los gigantes, luego entona un salmo de alabanza, testimonios finales. David entona un salmo hermosísimo donde exalta a Dios como el refugio, como la fortaleza,
De él viene la liberación. En varias oportunidades lo ha liberado. Y aquí hay una otra oportunidad cuando lo libera de un gigante. Alguien tuvo que venirlo a ayudar para que no, porque se cansó en el combate. Dios también es de consolación, tiene el dominio, tiene el poder, recompensa también, es de afirmación, de exaltación. Y hay últimas palabras de David. Se menciona a los valientes de David. Acá está Yosef Basebet en el capítulo 23 ahora. Es interesante esto, los valientes de David son gente, parecieran superhéroes, o no sé, ni las películas muestran a estos héroes, le supera todas las películas, porque este hombre, Yosef Basebet, verso 8, mató a 800 hombres en una ocasión. Aquí la Biblia dice, en una ocasión mató a 800 hombres. Impresionante, como Sansón casi. 800 hombres, uno solo contra 800. ¿Qué le parece? ¿Dónde se ha visto algo tan espectacular como esto? Ni siquiera en las películas más fantasiosas que se puedan editar, la Biblia dice un hombre 800 en una sola oportunidad. Después hay otro, Eleazar, él combatió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Nos dice el texto bíblico. Su mano no se pudo despegar de la espada. ¿Cómo habrá sido? Sama, otro, defendió un sembrado, se paró en medio del terreno y defendió y mató a los filisteos y Jehová dio gran victoria. Después mencionan a más, estos son los más destacados. El primero es Yosef Basebet, 800 de un solo, en una sola ocasión. Se menciona a Abisaí, alzó su lanza contra 300 a quienes mató con una lanza. Igual extraordinario lo que hizo este hombre. Benaía mató a 2 leones, también mató a un egipcio, y así se van enlistando los valientes de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Es sencillo, es humilde, reconoce su pecado, no lo oculta, trata de solucionarlo, tiene confianza en Dios, sabe que Dios es misericordioso, le puede perdonar su culpa, conoce muy bien a Dios, canta alabanza, compone himnos, salmos, pero no sé qué es lo que ocurre con los hombres que después mm, faltará la comunión con Dios. Algo ocurre que se le ocurre en un momento, en un momento determinado, hacer un censo. Esto es prerrogativa de Dios. Él dijo, voy a hacer un censo. Ahí ya comenzaron los problemas. Joab le advirtió, no peques contra Jehová con levantar un censo. Y David insistió, vamos a levantar un censo igual. Bueno, como era el rey, hay que hacer el censo. Esto está en el capítulo 24. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes, que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. 800.000 hombres, el de Israel, 800.000 hombres de Israel, 500.000 de Judá. Los de Judá realmente son poderosos, ¿eh? Porque lograron contar 500.000 hombres de Judá. Y los de todo Israel, de todas las 10 tribus, 800.000, 300.000 más que los de Judá. Igual son hartos, ¿eh? Los de Judá son realmente una sola tribu, poderosísima. Impresionante. Y bueno, se terminó de censar el pueblo. Los censos, ¿por qué se realizan? Por finalidades políticas, para saber cuáles son las características de todos los miembros o todos los habitantes y cuáles son las políticas que se pueden emprender en base a las características de los habitantes en el país. Pero acá es diferente. ¿Por qué hizo David un censo, mis hermanos? Lo que le hicieron la tarea. Leyeron el libro de texto también. ¿Cuál fue la motivación de David para hacer un censo?
¿Alguien recuerda lo que dice el libro texto de Pablo Fo? ¿Quién respondió a esa tarea? Quería gloriarse de la cantidad de guerreros o de soldados que tenía a su disposición. El orgullo, ¿ah? Él no tenía esta característica del orgullo, pero después, al final de sus días, él levanta un censo. ¿Qué ocurrió con David? ¿Cómo cambia? ¿Cómo muta el hombre? ¿Cómo es mudable? ¿Cómo es dinámico? No siempre igual el ser humano. Como lo estamos observando acá en Saúl, en David también lo vemos, en Salomón también lo vamos a ver. Es muy inestable. Todos nosotros somos así, somos muy inestables. Cambiamos con el tiempo, no siempre somos iguales. Ahora David es orgulloso, quiere jactarse de la cantidad de soldados que tiene a su disposición. Resulta que ahora David pone su confianza en el ejército, en la fuerza de las armas, y ha dejado de confiar en Dios. Eso es la raíz del pecado de David. Después se arrepiente David por haber, pero sigue teniendo las mismas cualidades de siempre. Reconoce su pecado y se arrepintió en el verso 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Por lo menos tenía esa virtud, se arrepentía del pecado que había cometido. Pero el pecado tiene consecuencias. David debe ser castigado. Escoge, mire la misericordia tan grande de Dios hacia David, ¿eh? No lo castiga o no determinó el castigo deliberada o unilateralmente, sino que le da la posibilidad a David a escoger el castigo que Dios le pueda. Le dice, tres, tres opciones te ofrezco. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Habían tenido 3 años de hambre y ahora le está el Señor diciendo, por causa del censo, ¿quieres que vengan 7 años de hambre ahora? Está muy cercano a los 3 años de hambre. Aquí David ya ha experimentado el hambre. 3 años, no quiere más, ahora son 3 años ya es mucho. Y 7 años, ya es, aquí vamos a morir todos, vamos a quedar, va a ser un desastre, una mortandad en todo el pueblo. Por lo tanto, le da la otra opción. O quieres o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Esa podía ser la opción, ¿eh? Porque él fue el que se le ocurrió levantar el censo, por lo tanto, él debería recibir el castigo, huyendo de sus enemigos. Claro, ya David también está aburrido de huir, primero huyó de Saúl, después huyó de su hijo Absalón, y ahora seguir huyendo, David dijo, mejor no. A ver, ¿cuál será la tercera posibilidad? O que 3 días haya peste en tu tierra. David dijo, esa me gusta más. Increíble, ¿eh? Porque él está pensando que castiguen a los otros con peste, pero no que él sea castigado. Aquí estamos viendo a un pastor. David es un pastor, es un rey. Los pastores son los gobernantes políticos de Israel antiguo, pero estamos viendo a un mal pastor que por su culpa quiere que sea castigado sus ovejas, al cual él está bajo su mando. En cambio, Cristo en el Nuevo Testamento, él es el buen pastor, que su vida da por sus ovejas. Él es el buen pastor. David no es un muy buen pastor como lo estamos viendo acá, porque escogió la peste. Primero porque la peste va a destruir al pueblo y además que son 3 días nada más. 3 días. Lo otro eran 3 meses. 7 años primero de hambre, 3 meses de persecución, 3 días. Claro, quizás nosotros cogeríamos lo mismo, 3 días no es mucho, es poco, 3 días. Además, Dios es misericordioso. Si Él manda la plaga
no va a aniquilarnos completamente porque Él es misericordioso. Entonces, son esas dos cosas a lo que apela David. No es para mí, es para el pueblo en general. Además que son muy pocos días y además que Dios es misericordioso. Yo creo que pensó en eso David, ¿eh? En esos tres criterios utiliza probablemente David para escoger la última opción, la peste. Profe, Sí, sí, ¿puedo decir hermano algo? Cristian, Yo creo que también si él escogía la persecución, bueno, también a lo mejor David debía haber pensado que también iba a afectarle al pueblo porque tampoco se especifica, porque él como gobernante, si un gobernante es perseguido, obviamente que el país también va a ser de cierta forma políticamente afectado. correcto, hermano. Así Entonces yo es, creo que también la elección de él también a lo mejor fue por parte lógica lo más rápido. exacto. Porque ya No sé, hubieron es un punto de 20, vista, po. pero tiene razón, hermano Cristian, porque con la persecución de Absalón para ir a matar a David, en esa guerra murieron 20.000 soldados, 20.000 gente de personas murieron. Claro, ya no quiere más persecución porque tienen que defender a David y otros tienen que perseguirlo, se van a enfrentar, y quizás quién lo va a seguir ahora, quién serán los filisteos o será dentro de su pueblo, propio pueblo. Como sea, va a morir mucha gente, claro. Debió haber considerado ese criterio también, ¿ah? Y aparece el ángel. Aquí no dice el pasaje bíblico, uy, pero la cantidad de muertos que hubieron, impresionante. Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Mucha más cantidad de personas que murieron con la guerra con Absalón. Porque con Absalón fueron 20.000. Acá murieron 70.000 hombres. Qué increíble la cantidad de muertos. Por culpa de David, que se le ocurrió hacer un censo para jactarse de la cantidad de soldados que tiene. Lo que hace el orgullo, ¿eh? Porque él quiere jactarse de la cantidad y la confianza en el ejército. 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel al que destruía el pueblo, basta, detén tu mano. Es decir, no fueron todo el tiempo que el Señor le había indicado, ¿ah? Fue un poco menos de tiempo. No sabemos horas, si fue completó el día, fueron 2 días. Acá nos dice, bueno, fueron todo el tiempo señalado, ¿ah? Hasta el tiempo señalado, 3 días. Pero el Señor le dijo, basta, detente, no continúes. Hasta aquí ya es suficiente la cantidad de muertos. Si hubiese estado 3 años con esta plaga, aquí no queda ningún israelita vivo. Si fueron 3 días nada más, no queda nadie vivo. Qué terrible, ¿eh? Qué poderoso nuestro Señor. Bueno, eso es lo que hizo después. Levantó un monumento, hizo un holocausto en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en el monte. A ver dónde está, lo dice el pasaje bíblico aquí. En Segunda de Crónicas lo mencionó. Bueno, vamos a leer Segunda de Crónicas. Segunda libro de Crónicas, en el capítulo 31, en el verso 1. Hecha todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por la ciudad de Judá y que llegaron a ver, Segunda de Crónicas, sí, porque no, el texto está mal, bueno, después lo voy a buscar. Pero en el monte Moriah, ahí es, en el monte Moriah, es donde levanta un monumento a, a Dios por haber detenido la plaga, la terrible plaga que afectó a los israelíes. Vamos a quedarnos acá. Ahora vamos a escuchar las disertaciones de nuestro hermano. Hermano Hernán le corresponde la disertación de día. No tiene lista, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Perfecto, hermano Hernán. Si va a utilizar un PowerPoint, me avisa para pasarle el- Ya tenía esa duda de no sabía si podía exponer con un PowerPoint. Olvidé preguntarle la verdad porque si no lo hubiese hecho así. No importa, hermano, no importa. Sí, Lo, porque
No conozco mucho esta plataforma, pero tampoco me voy interiorizando. Ok, ok. Ya. Bueno, a mí me tocó disertar sobre el libro de Samuel Pagán con respecto a la monarquía en Israel. Voy a contextualizar un poquito antes de comenzar con esto, que va a ser bien rápido, así que vamos con esto. Luego de llegar al máximo esplendor de la... No, perdón, disculpe. Perdón. Ya. Como venimos, ¿cierto?, aprendiendo en algunas clases anteriores, venimos saliendo del periodo de los jueces. Eh, el periodo de los jueces, ¿cierto?, comienza con la muerte de Josué y termina con Samuel, que fue el último juez sobre Israel. Eh, luego, mientras los israelitas se consolidaban en Canaán, potencias como Egipto y Babilonia estaban en plena decadencia y un grupo conocido como los pueblos del mar, que luego se transformaron lingüísticamente, que se llegaron a conocer como los filisteos, lograron asentarse en el pueblo de Canaán. Y, y luego de resistir y construir algunas ciudades importantes, llevaron a cabo incursiones militares y fueron ganando con el tiempo reconocimiento y respeto regional. Estos filisteos constituyeron una de las razones más importantes para que los israelitas pasaran de una administración local de jueces al desarrollo de una monarquía. Luego de llegar al máximo esplendor de la monarquía en Israel, comenzó su fragmentación y decadencia. La unidad se rompió bruscamente como respuesta a los abusos de poder, malas decisiones en torno a la clase trabajadora como impuestos injustos. Lo siento, hermano, estoy un poco nervioso, hace mucho tiempo que no hacía esto. Se me, No se preocupe, se, se hermano. me, se, se me confundieron todos mis apuntes acá que tenía, así que voy a comenzar, entre comillas, de nuevo. Ah, ok, perfecto. Ya, fue Samuel quien ungió al primer rey, quien fue Saúl, ¿cierto?, en el año 1040 antes de Cristo. Y hasta el año 586 antes de Cristo, el periodo del exilio y la deportación de los israelitas a Babilonia. Si bien Saúl comenzó su reinado luego de una gran victoria, pero nunca pudo triunfar definitivamente sobre los filisteos. Fue en una de esas batallas que murió Saúl, específicamente en Gilboa, donde también murieron 3 de sus hijos. Luego David fue proclamado rey en la ciudad de Hebrón. Su reinado comenzó de forma modesta desde el sur y se fue extendiendo hacia el norte, y unificó al pueblo y estableció el poder político y religioso en Jerusalén. Bajo ese reinado de David, el gobierno se estabilizó y expandió y sometieron a varios pueblos y ciudades. Y David demostró ser un buen militar, un buen administrador y político. Antes de morir, nombró a uno de sus hijos, a Salomón, como sucesor, que con el tiempo adquirió gran fama de sabio y prudente. En este momento, Israel llegó a su punto máximo de esplendor y extensión. Hizo grandes construcciones y edificaciones, entre las que se encuentran el Palacio Real y el Templo de Jerusalén. Luego de llegar al máximo esplendor de la monarquía en Israel, comenzó su fragmentación y decadencia. La unidad se rompió bruscamente como respuesta a los abusos de poder, malas decisiones en torno a la clase trabajadora como impuestos injustos. Al morir Salomón, llegó su hijo Roboam y ahí resurgieron conflictos y rivalidades entre las tribus del norte y del sur.
llegando a la fragmentación del reino, dando paso al reino del norte con su capital en Samaria y del sur con sede en Jerusalén. Roboam en el sur y Roboam en el sur y Jeroboam en el norte, aunque para los profetas esta división nunca fue aceptada ni apreciada. La dinastía del rey David en el sur se mantuvo por más de 300 años, aunque no estuvo exenta de amenazas importantes como los asirios, que en el siglo 8 antes de Cristo y después por medos y caldeos. Finalmente, la caída definitiva de Judá llegó a manos de los babilónicos en el año 1586 a.C. La ciudad de Jerusalén fue destruida y devastada por este ejército, y luego saqueada por varias naciones vecinas como Edom y Amón. Esta lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel, estos sucesos. También en el libro de Lamentaciones describe de forma dramática y poética todos estos sucesos. Y esto tuvo grandes repercusiones teológicas, espirituales y emocionales, porque esto constituía la pérdida de las tierras de Canaán, que eran promesas de Dios que se habían cumplido. En el norte, el reinado no pudo solidificar el poder y estuvo en inestabilidad política y social. Todos los esfuerzos por tener una dinastía estable y duradera fracasaron. Esto fue en aumento con los años hasta la caída total del pueblo de Israel. Todo esto de forma gradual. Bueno, como una de las cosas que podemos ver, los asirios impusieron tributos altos, la toma de varias comunidades y la reducción de fronteras, y finalmente la conquista de Samaria. Samuel Pagán igual decía que es difícil identificar fechas importantes y específicas de los distintos reyes de Judá e Israel. Y una de las razones son la imprecisión de algunas referencias bíblicas, del comienzo y del fin de algunos reyes. Y la costumbre también de tener corregentes, o sea, gente que ayudaba a los reyes. Y eso hablaba sobre la dinastía de Israel. Es es un resumen de todo lo que, desde el comienzo del primer rey hasta la fragmentación del pueblo de Israel, que se dividió en dinastías del norte y del sur. Y termina, ¿cierto?, con el tema eh, de los babilónicos cuando se toman el pueblo de Israel. Eh, como, como opinión, Samuel Pagán es bastante fácil de entender su literatura, es fácil de entender, es bien descriptivo también, aunque igual como lo que me tocó hablar era como un periodo extenso de cosas que habían sucedido, entonces hablaba bien, de forma bien resumida, pero bien precisa. Así que esa sería la presentación de lo que me tocó. Perfecto, Manonan. ¿Vio alguna debilidad o fortaleza en el autor? ¿Algunos puntos que esté de acuerdo, un desacuerdo? ¿Y de qué manera le ayuda esa lectura a su ministerio o a su vida personal, espiritual? Sí, bueno, la verdad es que Samuel Pagán es bien conciso en dar detalles, en dar descripciones, cosas que quizás no se pueden refutar porque obviamente son hechos históricos. Entonces, todo lo que leí considero que fue una forma certera de poder resumir todo lo que fue la dinastía del pueblo de Israel. Y obviamente me ayuda a mí para entender todos estos sucesos y también poder explicarlos cuando en algún momento tenga que describir todos estos sucesos a gente que quiera aprender. Correcto. Perfecto, hermano Hernán. Muchas gracias por la disertación de Samuel Pagán. Samuel Pagán, este libro, mis hermanos, no vayan a la CLC o la Sociedad Bíblica, cuando anden en Santiago, pueden ir a la Vida Libros. Estamos promocionando aquí las librerías.
pero la vida libro en Santiago está en San Diego. No sé, hermano Gabriel, ¿usted dónde, hermano Gabriel? ¿De qué ciudad? Santiago. Ah, muy bien. Entonces, San Diego, de conocer ahí dónde está la vida libro. Si ve este libro, Eh, se lo recomiendo, ¿ah? ¿San Diego? Ot- En San Diego, sí, en San Diego, al lado del Santa Isabel. Bueno, ahí están todos los libros. Libros usados, libros nuevos, y ahí también está la vida libre. O en la CLC también, Centro de Literatura Cristiana, lo van a encontrar. Muy buen libro, ¿eh? Lo recomiendo. Él es como lo describió el hermano Hernán, es muy breve, es conciso, es un resumen general de lo que nosotros estamos viendo acá, porque habla desde la instauración de la monarquía con Samuel, Saúl, David, Salomón. Después habla acerca de las fragmentaciones, de la palabra que utiliza Samuel Pagán, la fragmentación de las tribus. Pero recuerde que, como lo hemos estado analizando acá, esta ruptura, esta fragmentación de las tribus tiene sus síntomas anteriores. Acá ya lo estamos viendo. Seba es el que se subleva. Absalón se lleva a las tribus del norte también. Y en la época de los jueces, lo de Efraín, lo del norte, piden, son como lo más importante. Saúl también es benjaminita. Por lo tanto, ya siempre hubieron estos problemas, estas tensiones, pero se va a agudizar, se va a ejecutar, se rompe las tribus con la muerte de Salomón. Pero ahí menciona a Samuel Pagán, como lo dijo el hermano Hernán, que se debió a la política opresiva, a los impuestos injustos, esclavizó a la gente. Políticas muy desacertadas, como dividir hacer la división del territorio no desde la perspectiva tradicional, por tribus, sino otra forma de organización política. Y al final los del norte ya no quieren nada más con los gobernantes del sur, por eso se sublevan. Cae en el 722 por los asirios y después los Judá caen por los babilonios 586. Los libros históricos tratan de todo eso, claro, muy sintetizado en esa breve exposición que nos dio nuestro hermano Hernández Samuel Pagano. Muy buena obra, Profesor, ¿sí? ¿usted conoce algún libro que trate de los hechos históricos, pero en orden cronológico? Hecho histórico en orden cronológico. Pablo No, no, Hoffman, en orden cronológico. no, no, Samuel Pagán también. Ah, no, de Samuel los Pagán libros tiene, históricos. tiene otro de los libros históricos. Este libro histórico, Samuel Pagán. Pero Samuel Pagán Ya. no es, a ver, es como temático, no es cronológico también. Tengo varios de Samuel Pagán, ¿eh? Todos estos son de Samuel Pagán, miren. No es que sea fanático de Samuel Pagán, pero es que hay que tenerlo. Pero todos estos son de Hermano Samuel. Pablo, Sí. tengo una consulta. Lo que pasa es que no sé si escuché bien o mal en la disertación. Mi hermano decía que Samuel Pagán decía que era muy difícil poder fechar los reinados. Ah, Creo sí, que sí, así lo dijo. No, correcto. lo que pasa es que yo estuve viendo un video acerca de los reinados del norte y del sur hace un tiempo atrás ¿Mm? y dan fechas como específicas acerca de los reinados. Entonces, como que me dio a pensar lo que dice Samuel Pagán referente a lo que uno encuentra en internet con la fecha y datos de fechas de los reyes del norte y del sur. Sí, hay un problema, hermano. En introducción al Antiguo Testamento aluden a esos problemas. El- Hay problemas en nuestras Biblias, por ejemplo, cuando se comparan los reyes, el- las fechas no concuerdan con lo que dice Crónicas, por ejemplo, con lo que dice Reyes. Pareciera que hubiese contradicciones ahí. A eso se refiere Samuel Páez, lo dicen todos los libros también. Porque, por ejemplo, en algún libro dice, ascendió Robán, supongamos, 931, ya supongamos que fue, 931 asciende Robán. Y el otro libro de Crónica dice el 933 o 932. Y ahí hay un problema. Y algunas son problemas graves porque
ya no es solamente de un año la diferencia, de 2 años, sino que son hay más diferencia. Pero se responde esto por la distinta forma de contar. En Israel del norte había una forma de contar, en Israel del sur, en Judá, otra forma de contar. También hay una forma de contar acá de Judá, y allá en Babilonia hay otra forma de contar también. Por eso se producen esos problemas de fecha. Lo otro es que en el reino del norte hay un rey y acá en el sur hay otro. El, lo de reyes van alternando lo del sur y después habla de lo del norte. Pero algunos tienen el mismo nombre. Ahí se produce una confusión en cuanto a quién es el que reina de dónde, del norte o del sur. Pero lo otro es que también, dice Samuel Pagán, hay corregentes. ¿A qué se refieren los corregentes? Que están gobernando reyes simultáneamente. Por ejemplo, supongamos, un nombre Juan Pérez, gobierna acá, pero al mismo tiempo está gobernando su hijo, que es Juan Pérez segundo, por ejemplo. ¿Y cómo se cuenta? ¿De cuándo se cuenta el gobierno de uno y el otro? Hay una superposición entre ambos. Esos son algunos problemas. Lo dice Samuel Pablo Ojo, lo menciona cuando hace la introducción a Crónicas. El, pero eso en cuanto a las al análisis bíblico. El análisis bíblico. No sé cómo lo presentaron los de los reportajes, o si fueron eruditos los que no estaban haciendo esa cronología, hermano, ¿viste? No, la verdad es que, bueno, esta cronología, bueno, en realidad sí hay una diferencia porque vi dos cronologías que también eran de crónica y por parte del libro de Reyes. Ah, ok, ya. Y claro, no cuadraban mucho, pero sí decían, por ejemplo, que habían, me llamó la atención, que sí había nombres iguales en los dos lados, pero no era el mismo rey, Sí, sí, según claro. lo que ellos indicaban, que eran Exacto. diferentes. Correcto. Pero sí explicaban generalmente, también explicaban eso de la diferencia en los años y en numeraciones también de ciertas cosas, pero dieron como, pero era extraño porque cada cronología daba fechas súper exactas. No decían aproximadamente, sino que decían, no sé, 1530 y algo, Ah, claro, claro. apareció Robán y Jeroboam, entonces uno dice, esto es exacto. Entonces por eso Ah, sí, me claro, llamó la claro. atención. Claro. Sí. Bueno, muy bien. Eso sí, tiene problemas en cuanto a la fecha, al comparar Rey y Crónicas. Ese es el problema que hay. Ujú. Quizá a eso se refiere Samuel Pagano. Es difícil precisarlo. Quizás por eso. Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos concluido entonces la clase de hoy. Ahora yo le voy a enviar